Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Nueve de la mañana con 4 minutos, comenzamos cara a cara, ya es viernes, estamos en los albores del fin de semana, comenzando un fin de semana en donde seguramente muchos estarán ya enganchados con lo que será en próximas horas el Clásico Tapatío, el sábado a las 9 de la noche en la cancha del Estadio de las Chivas. Hoy tenemos a Hugo Luna, jefe de gabinete de Guadalajara, platicaremos con él de distintos temas, pero antes de comenzar la entrevista, saludamos a Alberto Vallardo, él es presidente del Consejo Consultivo del ITEI, y usted también lo conoce, académico del ITESO. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, Alberto, platícanos. Ahora sí ya, con este tercer examen, parece que ya hay resultados concretos relacionados con la renovación de los dos comisionados del ITEI que hacían falta. No sé si nos quieres platicar algo del proceso. Sí, claro, mira, tuvimos pues un proceso, digamos, bastante más ágil. Ya tomamos las lecciones de las ocasiones anteriores. Y en este examen, que también estuvo un poco más acotado en cuanto a las opciones de respuestas, y también cuidamos que no hubiera preguntas capciosas, para que se evaluara precisamente los conocimientos de quienes estaban presentándolo. Originalmente habíamos presentado una lista de 17 que habían acreditado 80 puntos o más, para que es el requisito para poder pasar a la siguiente ronda, por así decirlo. Pero hubo uno de los aspirantes solicitó que se revisara su examen, y al revisarlo los especialistas notaron que al checar la pregunta y las opciones de respuesta del examen, se dieron cuenta que la pregunta 10 había un error en la guía de calificaciones, que es con la que estuvieron trabajando todo el tiempo. Sí. Fue un error de dedo donde se indicó incorrectamente cuál debía ser la respuesta correcta. Entonces, a raíz de esto, se revisó el resto de los exámenes en esta misma pregunta, y se hicieron las correcciones cuando era necesario. Por este motivo, hubo dos aspirantes que habían tenido 78, y al corregirse esta calificación, pues obtuvieron 80 puntos de calificación. Entonces aumentó. Y sí, se dio el caso de uno que tenía 80, pero al hacer esta revisión, pues resulta que se quedó en 78. Es decir, no pasó. Y no pasó. Entonces, bueno, tenemos ahorita 18, y fue básicamente un error de dedo de elaborar la guía de aprendizaje, pero pues esto se detectó a tiempo y se corrigió. Y todavía el día de hoy a las 11 de la mañana estaremos en Casa Clavijero con los especialistas revisando los exámenes de los aspirantes que así lo han deseado. Para darle certeza de cuál fue su resultado y el porqué de su resultado. ¿Ese es el único, digamos, tema que hay algún tipo de reclamo en relación a la guía y al examen? Hasta donde yo me he enterado, sí. Alberto, y ahora entonces le toca la cancha al Congreso, ¿no? Así es. Sí, ya nosotros hoy solamente tendríamos que terminar de revisar ya los que cubren los criterios de elegibilidad. Y el día de hoy estaremos emitiendo ya la lista de elegibles, y lo que sigue le toca justamente al Congreso. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo en quiénes son los que tienen los mejores perfiles para ocupar los dos puestos de titulares que están ahorita abiertos, de comisionados ciudadanos, más sus dos suplentes. O sea, quien pasa de 80 ya tiene el perfil, ¿no, Alberto? Sí, en principio sí. Es decir, no necesariamente tienen que elegir a los dos mejor evaluados. No necesariamente, eso precisamente, porque bueno, la calificación por sí sola, pues solamente nos da una indicación del nivel de conocimientos que manifestó en este momento. Sí. Pero hay otros atributos que son más de carácter político que justamente toca evaluar a los propios diputados. ¿Hasta qué día tienen para elegir a los dos comisionados? Me parece que lo van a hacer el próximo jueves. Ah, mira, ya. Sí, el martes tengo entendido que sesionaría la comisión de la comisión de participación ciudadana, entiendo, y que a partir de eso pues ya se revisará. Creo que van a tener entrevistas también que no son vinculatorias con los aspirantes para conocer su perfil, y se elaborará ya el dictamen que se presentará al pleno del Congreso. Alberto Vallardo, gracias, y ahora sí descansa.
Sí. Muchas gracias. Después de 3 exámenes y 4 convocatorias. Gracias. Así es. Saludos. Un saludo, muchas gracias. Pues ahí está, el próximo jueves se elegirán a los 2 comisionados que le hacen falta al ITEI para completar sus 3, incluyendo la presidencia, que hay que recordar que se renueva hasta el próximo año. Hugo Luna, jefe de gabinete de Guadalajara, muy buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Oye, Hugo, platícanos, empecemos con el asunto de Iconia. ¿Por qué no nos explicas el proyecto, qué significa Iconia, cuánto será la inversión? En general, que nos hagas, digamos, un contexto general de lo que significa Iconia. Sí, gracias. El contexto global de todo esto lo anunciamos hace varias semanas, que es el Plan Maestro de Huentitán, que incluye, entre otras cosas, cerca de 21 proyectos de inversión pública y privada dentro de todo el polígono de Huentitán, que incluye tanto Huentitán el Alto, Huentitán el Bajo, Lomas del Paraíso y la colonia Doctor Atl. Todo esto con una suma de esfuerzos del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, así como proyectos de asociaciones civiles, de fideicomisos y de fondos privados. Entre ellos, quizá lo más destacable está el Jardín Botánico de la Universidad de Guadalajara, que tendrá también un centro de investigación, el polígono del Centro Educativo que tiene proyectado el gobierno del estado, una unidad médico-familiar del IMSS que se desarrollará hasta convertirse en un hospital regional, varios parques naturales, centros de alto rendimiento, uno de ellos en la boca de bajada a la barranca de Huentitán, muchos corredores tienen perfectamente identificada la zona, otro con una pista de atletismo y una alberca olímpica también al pie de la barranca, el aseguramiento de un relanzamiento al zoológico de Guadalajara, el que también hay junto a las instalaciones del Centro Universitario de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Guadalajara se termine una primera etapa de un mirador que hay ahí, todo un malecón en la zona, el nacimiento del Parque Natural Huentitán, que será un bosque urbano de referencia, no pegado a la barranca, sino más bien pegado acá a Periférico y Calzada Independencia. Okay. Y todo esto engloba una serie de inversiones que entre público y privada van a estar rondando seguramente cerca de 3,000 millones de pesos. Ah, ok. Los 688 son los de la empresa. Exacto. Lo que va a terminar sucediendo ahí es que el polígono que mencionamos de esas 4 colonias de Huentitán, pues va a tener la inversión pública y privada más importante en muchos años en Guadalajara. Y la apuesta es muy sencilla, una serie de proyectos muy importantes para la zona, mucha recuperación de espacio público para zonas verdes, la declaratoria del área natural protegida a nivel municipal de la barranca de Huentitán, las cerca de 900 hectáreas que están dentro del municipio de Guadalajara, y finalmente, como resultado de todo esto, que tengamos el programa de renovación de infraestructura urbana más importante de la ciudad y elevar significativamente la calidad de vida de toda la gente que vive en esa zona de la ciudad. Es decir, Hugo, que la inversión global público-privada será de 3,000 millones de pesos en la zona. Así es. Y 688 millones de pesos vienen, digamos, del famoso fondo Iconia. Así es. ¿Y el resto? El resto viene entre la inversión de la Universidad de Guadalajara, como mencioné, la inversión que tendrá el gobierno del estado, okay, el IMSS, y cerca de un poco más de 100 millones de pesos que ya está ejecutándose a nivel municipal, que independientemente del tema de Iconia ya se habían iniciado muchos trabajos en la zona. Estos 688 millones, Hugo, son, digamos, la renegociación de lo que se acordó en su momento con la empresa, ¿no? Así es. Para explicárselo al auditorio, muy sencillo, el primer día de la administración de Enrique Alfaro en Guadalajara, lo que nos encontramos, y para todos es sabido, es un proyecto que tenía 10 años atascado en una serie de promesas incumplidas, de algunas mentiras de algunos y otros, digo gobiernos claro, e iniciativa privada, de incumplimientos, de incluso los propios inversionistas se cambiaron, quienes originalmente estuvieron y que
ofrecieron cosas que no cumplieron, un grupo de inversionistas españoles. En su momento vendieron el proyecto a unos inversionistas locales. Los locales, claro. Sí. Entonces lo que teníamos era una tierra ocupada por un privado y una serie de incumplimientos tanto de los gobiernos, de las administraciones de Alfonso Petersen, de Aristóteles y de Ramiro, así como también incumplimiento de la parte privada y un litigio trabado que quizá nos llevaría a muchos años donde siguiéramos sin que nada sucediera allá en la zona de Huentitán. Muy práctico, nos sentamos con ellos y les dijimos, ¿están dispuestos a cambiar radicalmente su proyecto, a que todas las obras de inversión se ejecuten en esa zona y no en otras partes de la ciudad, a que se ejecute de manera expedita la acción y explicar al auditorio la contraprestación por el terreno son 688 millones de pesos, que es lo que estos inversionistas tendrían que ejecutar el 66% en 18 meses. ¿Sí? Y el restante 34% en 24 meses. O sea, en 2 años se acabó el proyecto. Es decir, en 2 años de cabo a rabo, ellos modifican su proyecto, lo que nos permite recuperar de las 13.3 hectáreas de ese polígono de terreno, nos permite recuperar 7.6 hectáreas. La transferencia de dominio de predio hacia los privados al final de la inversión de la infraestructura será de 5.7 hectáreas exclusivamente. Eso nos manda a un precio por metro cuadrado de 12,000 pesos por metro cuadrado, para tener unas referencias al auditorio también, y nos permite que estas 7.6 hectáreas que recuperamos se suman a el proyecto de cerca de 6 hectáreas que teníamos del bosque urbano del Parque Natural Huentitán, y entonces tendríamos un bosque urbano de cerca de 14 Entonces ya hectáreas. No es sobre 3 hectáreas, sino sobre 5.7 es el proyecto directo que se va a privados. Así es. Como contraprestación. Ahora, me gustaría preguntarte, Hugo, por el asunto del tipo de cambio que se ha discutido, que se tomó un tipo de cambio muy bajo, comparando porque ya estamos a 18 y se tomó el tipo de cambio a 10. Aquí explicarlo porque ha habido una serie de engaños y de dichos de mucha gente que lo que le apuesta, como en muchos casos, es a que nada sucede en la ciudad. El proyecto estaba pactado en pesos y lo que hacía era, una vez pactado en pesos, una referencia a cuánto significaba en dólares en ese momento, porque se estaba negociando con una empresa extranjera. Okay. Y entonces ellos decían, este monto, si se tradujera a dólares, sería tanto. Pero por eso puse la referencia del precio por metro cuadrado de 12,000 pesos. Hay quien dice que es caro, hay quien dice que es barato. Yo creo que es un muy buen precio, entendiendo que el gobierno gana una capacidad de cerca de 700 millones de infraestructura. No es nada barato. Es decir, estaba en pesos el marco de asociación, Hugo. Es decir, este asunto del tipo de cambio es solamente una referencia. Así es. Pero no está sobre dólares el marco de asociación. Adicionalmente, y es importante decirlo, todo esto estaba entrampado en esos juicios legales. Seguramente son cerca de 10 temas que estaban ahí entrampados. En X número de años pudiéramos resolverlo. En 10 años quizá. La duda es si ganan los privados o si gana el gobierno, ¿no? Lo que tratamos es crear círculos virtuosos, ponernos a trabajar y enfocarnos en eso. También es importante señalar que si bien en el convenio decía que les hacían una especie de condonación de las licencias, lo que nosotros hablamos con ellos es que es ilegal que se le condone a quien sea una licencia de construcción, y ahora en el nuevo planteamiento la empresa tendrá que pagar todas sus licencias de urbanización y de construcción. Se aumentaron las garantías para proteger al municipio. Ellos tuvieron la disposición de modificar su proyecto privado. Quiero explicarlo así, hace 10 años. Déjame ir al corte, sí, Hugo. Claro. Volvemos también para que nos expliques esta parte, para seguir platicando de Iconia. El WhatsApp 33 18 80 76 41.
9 de la mañana con 23 minutos, platicando con Hugo Luna, jefe de gabinete de Guadalajara. Hugo, nos quedamos con el asunto de la explicación del proyecto Iconia, y nos decía exactamente cómo quedó al final el acuerdo, ¿no? Que se ha traducido mal en la prensa y se ha discutido mal en la prensa porque hemos partido de la idea de las 3 hectáreas. Sí. Pero me dices que las 3 hectáreas ya no, son 5.7 hectáreas al final, y sobre eso se tendría que determinar el precio o el valor, digamos, del predio, ¿no? Así es. Esta explicación de cómo ellos aceptan modificar su proyecto creo que es de los temas más importantes. Originalmente ellos tenían todo el desarrollo privado pegado hacia el Parque Natural Huentitán, y eso lo que provocaba era que el terreno pegado a la calzada y periférico, principalmente al periférico, si bien iba a ser un parque público, quedaba parcialmente secuestrado por el edificio de ellos, y entonces se apoderaban de las 3 hectáreas. Además de eso, ya es un asunto más, digamos, estético o de visión, ellos volteaban a ver hacia la ciudad y no hacia la barranca, que realmente es la parte más hermosa en el norte de Guadalajara. Los convencimos que modificaran su proyecto, que movieran su edificación al borde del periférico, y eso fue lo que nos permitió que lo que era tierra pública, que era la parte del parque pegado al edificio, se integrara a lo que va a ser el bosque urbano del Parque Natural Huentitán, y con eso logramos un parque de 14 hectáreas. Lo segundo es que ellos, y por eso iba a empezar con el contexto de hace 10 años, todo desarrollador de inversión inmobiliaria estaba pensando en casas y departamentos. Poca gente entendía que era necesario crear usos mixtos, áreas comerciales, incluso algunas áreas donde hubiera espacios de trabajo, oficinas y zonas habitacionales, es decir, que creáramos comunidad, que creáramos incluso espacios de trabajo para la gente que vive ahí. Ahora estamos en la nueva era y creo que ha habido un cambio y se va entendiendo poco a poco, y eso nos permitió que ellos disminuyan 20% la intensidad de densidad que iban a tener de uso habitacional. Va a haber un centro comercial en la parte privada de ellos, y eso genera equilibrios de flujos económicos y genera oportunidades de empleo para la gente. Y finalmente también hicimos el planteamiento, que esto también es resultado de muchos planteamientos que hemos venido haciendo desde el inicio del gobierno. Ellos, todo su proyecto va a ser sustentable en términos de gestión del agua, gestión de los residuos y manejo energético de los consumos de su proyecto. En una de esas nos permite que ese proyecto privado sea uno de los ejemplos de cómo se debe de construir de manera sustentable en la ciudad. Ese es el tipo de cosas que pusimos sobre la mesa al inicio cuando dijimos, si se va a hacer, hagámoslo bien. Y ese es el cambio importante. Ahora, Hugo, en el sentido de los que se han opuesto, organizaciones de la sociedad civil, algunos académicos que se han opuesto al proyecto, ¿qué comunicación han tenido? ¿Han platicado con ellos? ¿Cuáles son las exigencias que les han hecho llegar al ayuntamiento? Mira, muchísima comunicación y nadie me podrá negar que duramos cerca de 3 meses en donde sistemáticamente tuvimos diversas reuniones con muchas asociaciones vecinales, grupos organizados y demás, y con las ideas y opiniones de todos construimos todo este plan maestro, e incluso hicimos la referencia de la intervención de los recursos públicos en centros de salud, en unidades deportivas, en recuperación de calles, banquetas. Vamos a crear el primer polígono de la ciudad con el sistema integral de gestión de residuos, con la construcción de los parques públicos, de la pista de atletismo y demás. Muchos de ellos están muy contentos con el proyecto, algunos están parcialmente de acuerdo, hay cosas en las que no están de acuerdo, y algunos creo que han caído en esta tentación de tratar de romper y que todas las cosas fallen, incluso esos que ahora ponen la bandera de guerra, por decirlo de alguna manera, pues estuvieron presentes incluso en la presentación del plan maestro y estuvieron no solo trabajando en la elaboración, sino en la propia presentación. Ha habido mucho manejo de información falsa para manipular a la gente. Les voy a poner el ejemplo: el terreno de Iconia está entre 2 y 3 kilómetros de distancia de la barranca. Y entonces lo que ellos, irresponsablemente algunos dicen en los micrófonos, es
están acabándose la barranca. Le digo, no, pues si quieren, el Estadio Jalisco también es parte de la barranca, si entras en esa dinámica, ¿no? Sí, 2-3 kilómetros. Exacto. Entonces, ha habido mucha manipulación, han dicho, se van a arreglar calles solo en Huentitán, el Alto y el Bajo, y no en Lomas del Paraíso. Tampoco es cierto. Lo que se va a conveniar con la empresa, que es lo que se acordó en la sesión del ayuntamiento, es un paquete global de inversión, y ahora en la etapa en la que estamos es con los propios vecinos y en un diagnóstico técnico de la zona, definiendo qué calles se tienen que arreglar en todo el polígono completo. No importa si se invierte más o menos en uno de los polígonos. Lo que tenemos que asegurarnos es que tengamos un estándar básico de calidad de vida en todo ese territorio. Pero eso lo van a hacer también con los vecinos, en diálogo con los vecinos, sí, definir qué tipo de calles. Sí. De hecho, hicimos una consulta, tocando puerta por puerta, preguntándole a la gente qué tipo de infraestructura se tenía que arreglar en la zona, y esa fue la que nos llevó a generar estas bolsas generales. Ahora lo que tenemos que hacer es particularizar qué tramo de banqueta. La última vez que recorrí la zona hace una semana, te doy un ejemplo, toda la banqueta de la calzada enfrente de Selva Mágica y siguiendo hasta el fondo, hasta el centro universitario de la Universidad de Guadalajara, gran parte de la banqueta está rota, desaparecida, intervenida por rampas y demás. Entonces, sobre una avenida de ese tamaño y principal, no tener banquetas dignas, donde además traes al macrobús, que ese es uno de los temas importantes. Alguien dice, oye, no debería de haber ya más departamentos o casas en la ciudad. Yo digo, yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo que nos vayamos a los excesos de torres fuera de los planes de desarrollo urbano. Pero la realidad es que donde deberíamos de generar incentivos es pegado a transporte público masivo, como el caso del macrobús, o de vialidades principales, como el caso del periférico. Digamos que ese es el lugar donde sí debería de haber redensificación, y eso es a cambio de que la gente no se tenga que ir a vivir a Ixtlahuacán de los Membrillos o a Tala o a distancias. Sí, que se vaya a la barranca, ¿no? Exacto. Ahora, Hugo Luna, en el sentido de la parte jurídica, ¿hay algún impedimento para que comiencen los trabajos? Porque si dices 18 a 24 meses se tiene que ejecutar el total de los recursos, estamos hablando de que tiene que empezar ya. Exacto. Y esa es una excelente pregunta. Lo que se aprobó en la sesión del ayuntamiento del martes es los términos bajo los cuales el gobierno estaría dispuesto a dar luz verde a este proyecto con los inversionistas privados. Estos inversionistas tienen 30 días junto con el gobierno para traducir eso en un convenio. Si ellos están dispuestos a esas reglas del juego, vamos a arrancar en 30 días. Si ellos no están dispuestos, esto se acabó. Pues supongo que ya aproximación con ellos tuvieron, les pusieron las condiciones previas. Con ellos estuvimos platicando y les dijimos, este es el cómo sí. Y si ustedes están dispuestos a entender que no podemos violar la ley, por ejemplo en el caso de las licencias y las tienen que pagar, que tienen que modificar su proyecto, y ha habido mucha colaboración de parte de ellos. Creo que lo que ellos también entienden es que tener un terreno empleitado por muchos años como inversión es la peor de las inversiones. Y lo que siempre ellos habían adolido es que una autoridad les dijera, va, y que cumpliera su palabra, simple y sencillamente, ¿no? Vamos al corte, seguimos con Hugo Luna aquí en Cara a Cara. 9 de la mañana con 36 minutos, estamos platicando con Hugo Luna, jefe de gabinete de Guadalajara. Ya hicimos una revisión puntual sobre el asunto de Iconia, nos explicó cómo termina el proyecto de Iconia, y preguntarte por otros temas, Hugo Luna. En específico, hoy leí en la mañana la nota de que esta empresa que le tocaba administrar o gestionar el tema de los parquímetros en el municipio, Metrometers, se ya buscó al TAE, una vía para tratar de frenar la decisión del ayuntamiento de revocarle la concesión a Metrometers. ¿Ven una batalla jurídica larga con esta empresa? No, la realidad es que ellos tienen tal gravedad de incumplimientos que me parece realmente sería exorbitante que un magistrado... El TAE puede hacer eso y más, se animara. Sí, pero creo que estamos mandando ahora una nueva señal, ¿no? Ya basta que haya gente en el Poder Judicial, magistrados, que estén dispuestos a beneficiar a privados a cambio de dañar a toda la ciudad. Y le explico al auditorio algo muy sencillo, porque además no tiene ciencia oculta el tema de Metrometers. Esa es una concesión que se dio hace muchos años. El día de hoy, si ustedes se fijan, la mayoría de los parquímetros de la ciudad, es un parquímetro antiguo, viejísimo,
no tiene cerebro el parquímetro, es decir, es una alcancía. Ahorita que vi que hay una exposición de puerquitos en Tlaquepaque, es exactamente lo mismo. Tú le echas al parquímetro y nadie nos puede comprobar si entraron 10 pesos o entraron 1,000 pesos. Y luego Metrometers reporta que entraron 10 pesos, literalmente. El informe que Metrometers da con los números de ingresos corresponde a que en todo el día el parquímetro está ocupado, pagándole menos de 45 minutos, 50 minutos. Y no me digan que todos no vamos al centro y no nos damos cuenta que está ocupado y la gente está pagando, ¿no? Es decir, ellos pasan, recogen el dinero y le reportan al gobierno un invento del dinero que ellos dicen que entró. Es tanto como cuando de chavos íbamos a una taquería mal administrada, pedías tacos y al final pagabas los que querías, ¿no? Ellos son igual. Yo incluso me parece aberrante que cualquier empresario tenga un negocio de ese tipo, donde la caja registradora, que son los parquímetros, no reportan ingresos, pues te están robando o tú estás robando a todo el mundo. Y es una concesión pública, ¿no? Más allá del tema legal, ¿no? Y lo de fondo es que... Ahora, perdona, Hugo, antes de que pase el tema de fondo, por los datos que llegué a conocer, ustedes también hicieron una auditoría en el asunto y se dieron cuenta, porque creo que ahí es donde está el fraude más claro, que reportaban menos de una hora, pero al final, más o menos en una revisión, una auditoría que hicieron, en realidad la ocupación era de poco más de 3 horas. Sí. O sea, estaba reportando un tercio. No, bueno, eso es un desfalco a las arcas. Un tercio, ¿no? O menos. Y otra cosa que es lo más importante, sí son incómodos los parquímetros para todos, pero son más incómodos cuando el dinero que está entrando no se está utilizando para un bien público. Y lo segundo, estos cuates tienen totalmente abandonado la gestión inteligente del tema de los parquímetros, y en vez de servir como reguladores del uso del espacio público, en vez de servir como reguladores del estacionamiento en ciertas zonas de la ciudad, incluso hay parquímetros ubicados en zonas habitacionales que no tendrían por qué estar ahí. Perdió la parte estratégica de articular el uso del espacio público en la parte urbana, pues porque ellos no tienen ningún interés en la ciudad. Ellos lo que les interesa es jalar el más dinero posible. Son, y lo digo abiertamente, unos pillos. De manera irresponsable, curiosamente gastan en redes sociales para estar atacando al gobierno y para estar inventando cosas. ¿Y de dónde sacan todo ese dinero? Porque, ¿para qué te cuento? No reportan ni siquiera, tienen la responsabilidad de sacar la licencia de operación de su negocio. Otra vez, ellos están acostumbrados a la cultura de la ilegalidad y del despojo, ¿no? Ahora, y en ese sentido, Hugo Luna, está este lado de que alguien los dejó operar de esa forma, ¿no? Que son las administraciones anteriores. No sé si habrá en ese asunto demandas concretas, denuncias concretas contra estos actos. Y segundo, a mí no me cabe en la cabeza que se administre o que los parquímetros sean administrados por una empresa privada. Un tema que tiene que ver con el espacio público. ¿Están pensando en que la competencia vuelva a ser totalmente municipal? El punto de partida más importante es que primero tenemos que terminar este proceso, ¿no? Y también, te lo digo, el equipo técnico de proyectos de gestión de la ciudad ya está pensando cuál sería el mejor modelo. Y además, yo tengo entendido que uno de los planteamientos que se ha dicho es que se reduciría significativamente el número de parquímetros y que incluso la tarifa también sería revisada. No se trata de incentivar el uso del automóvil, pero sí de que lo que tengamos también sea un mecanismo justo, incluso que tengamos herramientas tecnológicas que nos permitan y que tú pagues el tiempo que uses, porque ahora lo que nos pasa a todos es que ante la incertidumbre del tamaño de la multa, sí, le echas de más y luego te da coraje que regresas y te tuviste que ir antes y dejaste pagado. Subsidiaste a alguien más. Sigue, o incluso se te fue por 3 minutos y ya no alcanzaste y te cayó una multa gravísima, ¿no? Yo no me aventuraría ahorita a decir si público o privado. Yo lo que te diría es, creo que lo que tenemos que hacer es el mejor modelo para que le funcione a la ciudad, ¿no? Ciudad Creativa Digital, Hugo Luna, la semana pasada, el viernes particularmente, nos visitó Julio Acevedo, el nuevo director de Ciudad Creativa Digital. Platicamos en general del proyecto, él nos estaba diciendo que se estaba empapando, pero oye, hay un asunto que tiene que ver con que también Ciudad Creativa Digital incluya viviendas. Sí. ¿Guadalajara también está en esa lógica?
Sí, absolutamente. Y incluso lo diría, y hago una referencia al público, la primera buena noticia es que después de muchos años se destraba el tema, y creo que la parte más positiva de Julio Acevedo es que ha tenido la disposición de dialogar con todas las visiones alrededor del tema, entender que fue un gran proyecto, también entender que la mala administración de la gestión del proyecto lo mandó al olvido, se salió de la agenda estratégica nacional cuando originalmente lo estuvo. El gran esfuerzo que está haciendo Julio ahora es recuperar, digamos, la confianza y el prestigio del proyecto. Necesitamos que inversionistas privados volteen a ver y se involucren, emprendedores. El gobierno le tiene que poner. La buena noticia es que nosotros estamos invirtiendo en la zona 60 millones de pesos a mejorar todo el espacio. Hay una reflexión que lo aprendí ahí de un urbanista colombiano, no me había yo dado cuenta y lo hago público. El Parque Morelos es un caso atípico en cualquier centro de una ciudad. En aquellas épocas no se hacían parques de ese tamaño. Es un gran parque irrecuperado, Alameda, sí. Le vamos a meter mucha lana. Lo que te da es una cantidad de espacio público y de áreas verdes que te permite que haya algo de edificación, es decir, edificios con vivienda alrededor, teniendo una muy buena calidad de vida. Es como quien no le gustaría vivir enfrente de Central Park en Nueva York. Lo que tenemos que entender tiene mucho que ver con lo que expliqué hace rato. Ahora los desarrollos tienen que ser integrales, tiene que haber zonas comerciales, tiene que haber zonas de trabajo y tiene que haber zonas de vivienda para que en lo posible, como ciudadanos, podamos hacer la mayoría de nuestras actividades en una misma zona de la ciudad y empecemos a reducir los flujos. ¿Cuál fue el error inicial de Ciudad Creativa Digital? Y lo digo públicamente y se lo digo a los que lo impulsaron, es que creyeron que nada más era un asunto de hacer edificios para empresas y negocios, y entonces esa misma gente se iba a tener que ir a vivir a Valle Real o al Palomar o a Chapalita o a Providencia, porque son ingenieros de cierto nivel que están involucrados en tecnologías nuevas, y entonces generas un montón de flujos y transportación y no cambias el entorno, no recuperas una zona tan importante que de entrada tienes a unas cuadras la línea 1, la línea 2 y la línea 3 de tren ligero y estás pegado al macrobús. Es decir, tienes la condición ideal incluso para que viva gente con un perfil de la gente que no quiere tener auto, que tiene la capacidad de moverse en transporte público masivo de más o menos buena calidad y que puedas resolver la mayoría de tus necesidades en ese polígono. Esa es de las cosas que se han venido entendiendo. Sí, bueno, y eso no puede cambiar un poquito digamos, la base o el sustento del proyecto, que es un proyecto de naturaleza, yo diría de vocacionamiento económico de la ciudad, a pasar a un proyecto más de corte inmobiliario. Si hacemos una mezcla correcta, lo que tendríamos es construcción de ciudad, que es lo que les hizo falta entender. Insisto, imagínense a 5,000 ingenieros trabajando ahí y desplazándose a vivir a otras partes de la ciudad porque no hay dónde vivir en esa zona. O peor aún, uno de los graves errores que hicieron cuando compraron esos terrenos, corrieron a mucha gente que vivía ahí. Ese es el peor modelo de renovación urbana, que a la gente que toda la vida vivió ahí lo expulsaron. Si hubieran entendido desde un principio esto que estoy planteando, les hubieran ofrecido oportunidades y mucha gente se hubiera quedado a vivir ahí en viviendas de mejor calidad. Sí, de proyectos como estos. Y no los expulsas de un barrio en el que crecieron toda la vida. Entonces, creo que todos esos, desde mi punto de vista, graves errores se han entendido y ahora sí tiene sentido plantear un nuevo proyecto para Ciudad Creativa Digital y que dejemos de estar haciendo tour de baldío a los inversionistas extranjeros que vienen y que nomás les venden la presentación de PowerPoint y que en la práctica te paras ahí y no hay nada. Y ves todo abandonado, ¿no? Vamos al corte, seguimos con Hugo Luna. Hugo Luna, antes de leer algunos de los mensajes que nos están llegando a través del WhatsApp, preguntarte por el asunto del predial, de este aumento del 4%. ¿Por qué decidieron este aumento y si se están echando, digamos, atrás de lo que prometieron en algún momento de que no iba a haber incrementos? No, muy sencillo. Al inicio de la administración, que fue el año pasado, el mensaje que Enrique Alfaro mandó es: no se sube el predial para que nos pongamos a trabajar y les demostremos que vamos a hacer un buen uso de los recursos de todos. Entonces, 2016 a nadie se le modificó su predial
y a partir de 2017, y lo digo también abiertamente, en los gobiernos tenemos un montón de necesidades que cubrirle a todos los ciudadanos, hay muchísimas demandas ciudadanas y recursos limitados. Lo único que hicimos es un ajuste inflacionario que es alrededor del 4% y que no corresponde a una modificación de un crecimiento real. Si lo dividieras en que el año pasado no lo subimos, o el año presente, pues, tendrías una subida del 2% este año y el 2% en el que sigue. La realidad es que así de sencillo, no tiene más vueltas, ¿no? Si a alguien le ofende un 4% de subida, pues sí, lo entiendo, porque sí es complicado el día a día del gasto de la gente, y más cuando traes, ahí sí, para que veas, aumentos fuertes en la gasolina y en la energía eléctrica, ¿no? 1989 dice: señor Enrique, buen día, lo felicito como siempre, buen programa, pero mire, una reflexión. Todas las acciones de controlar los servicios que brindan los ciudadanos de este estado terminan por dejar a terceros el control o lo subrogan y terminan demandando o siendo demandados. Para muestra un botón: el servicio del Cistecosome, el Parque Alcalde, baños de mercados y otros muchos parquímetros. No quieren asumir dichos controles por no contratar o acrecentar más la plantilla del personal administrativo, y ahí están las consecuencias. ¿Qué es esta idea, Hugo Luna, de que los municipios están demasiado concesionados, ¿no? Sí. O sea, tienen demasiadas concesiones, ya parece que no hacen nada más que controlar a los concesionarios, ¿no? Sí, tiene razón, y yo le diría, no es que sea bueno o malo que alguna parte de gestión del gobierno del servicio se concesione. Lo bueno o malo es el cómo se contrata esa concesión, es decir, las cláusulas de control y de orden que tiene esa concesión. Y les pongo un ejemplo que para todos fue sonado, que fue el de CAPSA, de la recolección de la basura. CAPSA siempre ha hecho bien su trabajo, hay que ser honestos, no puedes criticar que no sacas la basura y no la recogen. Lo que no permitía es tener un modelo sustentable de gestión de los residuos, y tampoco permitía controles que le dieran exigencia a mejorar el servicio. Entendió CAPSA que el modelo de trabajo de nosotros implicaba modificar los términos del convenio y generar controles para un cumplimiento mucho mejor. Si hacemos, lo diría así, buenos convenios, en términos de que sean buenos para la ciudad, entonces no deberíamos de tener problemas de colaborar con privados en gestión de algunas actividades. 1064, una pregunta del señor Luna: si tienen los estudios de impacto ambiental, el estudio de descargas, ¿sería una catástrofe para el medio ambiente dañar más al río Santiago? Dice Silvia Gómez. Sí, es una excelente preocupación de la señora, y lo mencioné hace rato. Una de las reglas del juego que se le puso a Iconia es que el 100% de la gestión de su agua sea sustentable y efecto cero en la zona. De hecho, ellos van a tener que construir plantas de tratamiento para que su descarga sea totalmente limpia, y que incluso el agua tratada de ahí se utilice para el riego de las actividades del bosque que vamos a tener ahí, del Parque Natural Huentitán, que hoy es un baldío y que seguramente en unos años será un referente de bosque urbano, como hoy tenemos a los Colomos, claro, o al Parque Agua Azul. José Manuel Covarrubias: primera vez que escucho un comentario integral sobre el tema de la ciudad creativa. No solo es poner empresas, como bien se comentó, ojalá se incentive el uso del macrobús y el tren, y que no usemos el coche. No veo políticas claras para impulsar el uso del transporte masivo. Muchas gracias por el comentario. Ernesto Mesa: cobran impuesto predial y en la colonia Miravalle las calles están despedazadas. Sin vergüenza, no pavimentan, solo parchan. Estos para Guadalajara y Tlaquepaque. Dice también Socorro Martínez: buenos días, me tocó que me multaran en un parquímetro donde todavía no terminaba el tiempo que las pagué, y me puse a fijarme que las personas que trabajan multando por falta de pago se quedan también esperando a que termine el tiempo para multar. ¿Qué no se supone que ellos deben pasar, ver que tenga moneda y multar, o seguir al que sigue? Bueno, esto ha pasado muchísimo, ¿no? Sí, la señora tiene toda la razón. Yo le sugiero que si pudo tomarle una foto con su celular de la hora o algo, vaya a la dirección de movilidad y haga el trámite para cancelar su multa. Y en el caso de Miravalle tiene toda la razón el señor, no en que somos pillos, sino en el tema de que están en pésimas condiciones las vialidades en varias zonas de la ciudad, entre ellas en el sur, en Miravalle y el Saus. Traemos varias acciones de intervención que están por arrancar, todas en concreto hidráulico, y que le van a dar una muy buena mejorada a la zona. Nunca va a ser suficiente, pero
no me gusta prometer, pero le prometo que en los próximos 12 meses verá usted un cambio importante. Alejandro Riero, buenos días. Hace poco rehabilitaron las banquetas de Colonia Tetlán Río Verde y con las inundaciones se han hecho socavones bajo las banquetas nuevas. Por favor, digan con quién podemos acudir o si por favor mandan un funcionario antes que se vayan a quebrar las banquetas. Calle Hacienda Ciénega de Mata, entre Hacienda Jardín y Hacienda Bellavista. Ahorita te paso exactamente la dirección. Ahorita tomamos nota, claro que sí. Y sí es posible mandar a alguien ahí para que revise. Y bueno, Alfredo Pérez nos dice, mi apoyo total a las acciones contra Metometers, no es posible que un particular esté por encima del ayuntamiento. Hugo Luna, hay muchísimos mensajes, no alcanzamos a leerlos todos, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. Muchísimas y ojalá gracias. Nos estés visitando más seguido para explicarnos todo este tipo de proyectos. Claro que sí, muchísimas gracias por la Yo soy Enrique Tucen y nos escuchamos la próxima semana, muchos temas interesantes, entrevistas aquí en Cara a Cara. Para denunciar, marque el 91.5. Si tiene alguna denuncia ciudadana, observación o queja, envíela a denuncia@zona3.mx o mándanos un WhatsApp al 3318 80 76 41. Le daremos lectura y la haremos llegar a las autoridades correspondientes. Zona de denuncia en Zona 3, 91.5 FM. El mundo se actualiza cada instante. Escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. La CENTE acuerda no comenzar ciclo escolar en Oaxaca. Alista Secretaría de Movilidad operativo para el Clásico de Fútbol Tapatío. Pendiente de resolución.